nosotros no podemos olvidar la razón por la cual existen las iglesias. Y tampoco debemos olvidar el por qué nació esta congregación. Esta iglesia tuvo que nacer por algo. Dios lo permitió. No fue el nacimiento de esta iglesia porque el pastor estaba desocupado. No. Esta iglesia no nació de casualidad. Nació con un propósito. ¿Y cuál es el propósito del Centro Cristiano Restaurados? Que el evangelio se predique. Eso es todo. Marcos capítulo 16, 15, el versículo de nuestra visión. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo, solamente si es que tienen ganas. Así dice. Si se les antoja y se levantaron de buen humor, vayan y prediquen el evangelio. O dice la instrucción: vayan y prediquen el evangelio. Vayan, háganlo. Esto, hermanitos, no es una opción. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces esta es la razón por la cual tú y yo estamos vivos. Nada más, no hay otra razón. La única razón por la cual tú y yo no estamos muertos es porque tenemos trabajo todavía que hacer. Y es predicar el evangelio. Dice acá: prediquen el evangelio a toda criatura, versículo 16, el que creyere. ¿Qué creyere qué? En el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué cosa? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el predicar el evangelio, amados hermanitos, es de vida o muerte. Vamos a Mateo 28, 19 y 20, versículo de nuestra misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden o enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, hermanos, compartir el evangelio, predicar el evangelio, hablar de Cristo es una necesidad que Dios tiene. El predicar el evangelio puede ayudar a muchas personas a cambiar su estilo de vida. Se puede cambiar el mundo, se puede transformar la historia de una ciudad, de una familia, de una generación. ¿Cuántos de los que estamos aquí nacimos en una familia no cristiana? ¿Cómo fue nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo vivieron nuestros padres sin Cristo, sin conocer de la palabra? ¿Cómo fue nuestra niñez sin Cristo? ¿Cómo nos corregían sin Cristo? ¿Cómo fue nuestra adolescencia sin Cristo? Es decir, alguien un día llegó y nos habló de Jesús. Alguien oró por nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en el barrio, en el colegio, en la ciudad, en el banco, en un taxi, en un bus, en la calle, donde quiera que vayamos, siempre habrá la oportunidad de compartir el evangelio con las personas. Entonces, la pregunta es: ¿a quién se tiene que evangelizar? Vamos poniendo estas pautas claras. Hermanitos, ¿estamos claros que este es nuestro trabajo como siervos de Dios? Esto no es trabajo solamente del pastor. Esto es trabajo de todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No es opcional. Pero hoy, hermanos, la gran comisión o el gran mandato, el gran trabajo establecido, dado por Cristo, se ha convertido en la gran omisión. La gente ya no habla de Cristo, la gente ya no predica, la gente ya no habla de lo que Jesús hace. ¿Y sabe por qué? Muchos factores: los distractores de la vida, los afanes de la vida, como también la ignorancia. Mucha gente quiere predicar el evangelio y no se prepara en la palabra. Saben más de TikTok que de Biblia. Y esto es algo que Dios anhela. La pregunta es: ¿a quién debemos evangelizar? Número uno, a aquellos que están perdidos sin Cristo.
Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo les pregunto, hermanitos, ¿cuántas veces anduvimos perdidos sin Cristo? Y hablo de que de pronto los pensamientos andaban desordenados, las emociones desordenadas, los sentimientos mal administrados. Es importante que haga énfasis en esta pregunta. ¿Cómo fue nuestro estilo de vida sin Cristo? ¿Borrachos? ¿Adúlteros, fornicarios, mentirosos, chismosos, rebeldes, egoístas? ¿Qué fuimos sin el Señor? Viciosos, apostadores. Acudíamos a los brujos, a las limpias con los brujos, los chamanes. ¿Qué fuimos? Ladrones. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús dejó un legado. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Mira qué curioso, ¿no? Jesús llama a los 12 apóstoles y empieza este legado de evangelismo con ellos. Pero antes de que ellos salgan a evangelizar, fueron instruidos por el Señor. Instruidos, capacitados, formados, corregidos, guiados. ¿Tú quieres predicar el Evangelio? Tienes que ser muy responsable, porque mucha gente predica el Evangelio y enseña mal. Hay tanta enseñanza errónea sobre Jesucristo y por eso hay tanta secta, porque la gente no se prepara en estudiar la palabra del Señor. Bendito Dios por élite que tenemos dentro de la iglesia, Escuela de Liderazgo y Teología. Porque hay esta necesidad, hermanos, de prepararse. ¿Cuánta gente habrá perdida, digo yo? Hermanos queridos, hay mucha gente que está perdida sin Cristo. Hay mucha gente que está perdida, desorientada, con una vida desordenada. Y esos son los perdidos que hay que ir y alcanzar. Mucha gente que vive por vivir. Muchas personas que las situaciones de la vida se les salieron de las manos. Gente que vive desorientada, descarriada. Yo te pregunto, si hoy se acaba el mundo, todos tus familiares se van contigo al cielo. Si hoy se acaba todo, hermanos, ¿cuántos de tus familiares serían salvos o se condenarían? La salvación no es un juego. De pronto, qué lindo, tú llegas al cielo, aleluya, amén. Y tu cónyuge te condenó. Será hasta cierto punto, hermanos, cosa dura uno anhelar la salvación y ver a los suyos todavía perdidos. Es feo cuando un padre ya encontró la salvación en Cristo y ve a sus hijos todavía borrachos. Cuando por A o B razón los padres dicen, gloria a Dios que tengo a Jesús, pero sus hijos son como perros sin dueño, que no obedecen, no se sujetan y hacen lo que les da la gana. Si ellos ese día se mueren, se van al infierno. La predicación del Evangelio es una necesidad de Dios y tiene que ser el motor diario de nuestra vida. ¿Por qué entonces hay la necesidad de evangelizar? Por las luchas que las personas enfrentan día con día. A ver, ¿qué es una lucha? ¿Una pelea? ¿Qué más? ¿Una batalla? ¿Algo difícil? ¿Qué es una lucha? Yo te pregunto, ¿cuántos hemos luchado con algo alguna vez? ¿Cuántos hemos luchado, por ejemplo, de pronto con la soledad, con la ansiedad, la tristeza? ¿Cuántos de pronto estarán luchando con un vicio? ¿Cuánta gente estará luchando y dice, ay, no quiero dejar el cigarrillo, sé que el cigarrillo no es bueno, sé que me hace daño, pero lucho y no puedo dejarlo? Gente que de pronto quiere dejar el cigarrillo y dice, no, es que yo sé que esto no está bien, pero... Y llega la ansiedad y la persona de pronto tiembla y se desespera por un cigarrillo, o por una copa de licor, o por una cerveza. ¿Cuáles son las luchas? Dice la palabra del Señor, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar ¿cómo? Firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir,
Los seres humanos tenemos, amados hermanos, 3 direcciones en las cuales podemos luchar. ¿Cuáles son estas? 1, nosotros luchamos contra todo lo que el mundo te ofrece. ¿Qué te ofrece el mundo? El mundo te ofrece 3 cositas: poder, plata y sexo. Y ese es el mayor tropiezo de la humanidad. Yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, ¿cuánta plata habrá pasado por nuestras manos? ¿Cuánto dinero pasó por tu cuenta bancaria? ¿Cuánto dinero de pronto algún momento guardaste bajo el colchón? Y si usted se da cuenta, esa plata, ¿dónde la malgastamos o la desperdiciamos? Tenía un hermano en El Salvador y él decía: pastor, son 20 años que he fumado. Son 20 años donde al día me he fumado 2 cajetillas diarias de cigarrillo, pastor. Me pongo a pensar y digo, ¿cuánto vale? A ver, hermanos, ¿cuánto vale una cajetilla de cigarrillo? A ver, los fumadores, denle. No, ¿cuánto vale una caja de cigarrillos? Depende de la marca. ¿Cuánto vale? $5. ¿De qué marca estamos hablando? Alarc. Ok. Alarc. ¿Cómo? $5. Él me decía que se fumaba 2 diarias. Trabajaba, le iba muy bien. Él trabajaba en un banco, en una cooperativa allá en El Salvador. Le iba muy bien. Pero todo lo que él producía, todo lo que él trabajaba, se iba en su vicio. 20 años, digamos que la cajetilla vale $3 diarios, $3 la cajetilla, $5 diarios que se gastaba en cigarrillo. 5 por 7, 35, por 4, 140, ¿sí o no? 140 por 12, 1680, por 20. Se fumó $33,600, poniéndole a $5 nomás. ¿Cuánta plata, si tú por haber razón chupabas, bebías, te embriagabas, cuánta plata te gastaste en las jabas de cerveza que cuando uno estaba en el vicio, hasta generoso se volvía? La esposa te pedía para el pan, otra vez quieres tragar y sigues tragando pan. Pero cuando se trataba de la cerveza, decía, no, yo pongo la java. ¿Cómo vamos a poner solo 2? La java tiene que ser. Y eran 1, 2, 3 javas. No, vamos con el fuerte. Y uno salía a la madrugada a buscar quién le venda trago. Si iba a golpear a la señora de la tienda, vecina, abra la puerta, venda. Y para colmo, la vecina nos vendía y decíamos, ay, me apunten la cuenta. No, qué descaro. Dígale al que tiene a la par, gloria a Dios que ese no es nuestro caso, hermano. Tú anduviste por el catolicismo un día y gloria a Dios que saliste de eso. Pero te doy un ejemplo. Las famosas misas de niño, las famosas misas a la Virgen o a un muerto, como quieras llamarlo. ¿Cuánto nos gastamos? En la ropa, que no tenía que ser cualquier ropa para el niño o para lo que sea. La ropa la cual tú te comprabas como prioste o compadre. Las horas que pasabas en la peluquería. Zapatos nuevos, porque qué papelón que me vean con los zapatos de la fiesta anterior. Las uñas postizas en las manos, que en el baile se quedaban pegadas en la espalda. ¿Sí o no? ¡Pasa! Mejor ni le cuento. Y gastábamos la comida y el licor. Y nos preparábamos con todo.
Y para que el evangelio hoy con cordura, con salvación se predique, nos duele diezmar y ofrendar. Gente que antes de Cristo hasta banda contrataba para sus fiestas. Que no puede ser cualquier banda. La Santa Marianita del Olivo. No, es que yo conozco una mejor, la banda 24 de mayo y de Patate. No de Toctiuco, de Patate. Y nos hemos gastado un montón de plata. Y para que el evangelio se predique, somos tan tacaños que nos duele el bolsillo. Luchamos. Este hermanito luchaba con su vicio y derrochó un montón de plata. Y yo te pregunto, ¿cuánta gente de tus amistades, tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, vecinos, están luchando con un vicio? Escuchaba en estos días donde decía, tengo un vecino que le encontramos bien borracho y se durmió en la calle, decía esta persona. Y tuvimos que ayudarle para que entre a la casa porque estaba bien borracho en la calle. Salía, creo que fue en estos días, salía y venía para acá a la iglesia, creo que fue el domingo anterior. Y había un borracho en la calle y el sol le pegaba en plena cara y su bicicleta estaba a un lado botada. Y el hombre dormido en la mitad de la calle, borracho. El evangelio tiene que predicarse. Y para eso estamos tú y yo. Dice acá la palabra 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay mucha gente que está luchando. Gálatas 5:19, por favor, ampliemos estas luchas. Todo esto que la Biblia nos muestra son las batallas que muchas personas están viviendo día con día. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación. ¿Cuánta gente lucha con la parte sexual? Gente que de pronto hizo de la pornografía su adicción. Gente que está luchando con un adulterio. He tenido casos donde varones han tenido la confianza y han venido a hablar conmigo. Claro, ya vienen a hablar cuando todo se les salió de control. Pero dicen, es que yo empecé con una aventura y pensé que era solo un vacile. Pero nos terminamos enamorando en el camino. Y se acabó. Y no puedo dejarlo o dejarla. Un varón me decía, pastor, no tiene idea cómo lucho. Porque mi amante me dice que deje el hogar y que me vaya con ella. Y por un lado sé que no está bien y por otro lado mi carne quiere hacerlo, pastor. Otro varón me decía, pastor, yo anhelo que mi cónyuge, decía él, deseo que mi esposa se muera para yo estar libre de estar con mi amante, decía. Las luchas son crueles. Hay mucha crueldad. Las batallas del día a día. Gente que vive luchando con el deseo de abortar. O se quedó con la consecuencia de ese aborto y las pesadillas y el cuerpo que quedó enfermo, dañado, su útero dañado. Gente que de tanto luchar no puede dormir. Lucha. Fornicación. Gente que vive fornicando. Que sigue teniendo relaciones sexuales y no está casado, casada. Y son luchas. Por eso hay que evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque para muchos el pecado es normal. Si no, recordemos, cuando para nosotros era normal levantar la copa y decir, a ver, ¿qué es lo que quieren los enfermos? Y decíamos en la fiesta, ¿qué quieren los enfermos? Y todos decían, salud para arriba.
¿Eso cómo era para nosotros? Era normal. Emborracharnos era normal. El más aguantador o la más aguantadora, que aguante chupando 2, 3, 4 días seguidos. ¡Uy, qué premio! Eso era normal. Era normal y decíamos, uy, me vomité en la calle, uy, qué premio. Eso era normal. Y para muchos eso es normal. Y el evangelio tiene que predicarse. Porque si no se predica, la gente se va al infierno. El infierno es real. Hermanos, no existe purgatorio. La Biblia no enseña, no existe el purgatorio. Eso en el tiempo de Constantino fue solamente una excusa para sacar plata. No existe limbo. No existe la reencarnación. Me reencarno en un animal, en un mono, en un qué sé yo, no sé. Uy, es que en la vida antigua de pronto tal persona fue miserable y por eso en esta otra vida es así o tiene ese estilo de vida. No existe eso. Y mucha gente que vive poniendo su fe en el horóscopo, que vive poniendo su fe en la herradura atrás de la puerta, que vive colocando su fe en la sábila atrás de la puerta, en las brazaletes rojos para los bebés en las manos, la pata de conejo colgada en el retrovisor del carro, la estampita de la Virgen ahí conectada, colgada o pegada en el parabrisas del vehículo. Eso era normal. Pero cuando alguien nos habló del evangelio, alguien nos predicó, alguien nos guió a Cristo, se nos abría, se nos quitaba las vendas de los ojos y decíamos, ¿cómo pude estar perdido tanto tiempo? No sabía. De pronto alguien que decía, ¿cuántos años me prostituí? Y no hablo de una prostituta, hablo en delitos y pecados. Y cuando la persona le abren la Biblia y le dicen, la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, entonces uno dice, ¿cómo pude yo deshonrar el templo de Dios? La Biblia no dice, y no fumaréis, o sí dice. Pero ¿y por qué no fumamos? Porque daña algo que ya no es mío, es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Yo he hecho mucho énfasis en la parte sexual, dentro de como instrucción en la iglesia. Y yo les he enseñado que una relación sexual no es solamente sexo, es una transferencia de lo que la persona tiene a otra persona, es una transferencia. No solo se transmite de fluido a fluido. Son dos fluidos de dos personas distintas que se mezclan a través de una penetración. A través de estos fluidos se pueden transmitir enfermedades venéreas, bacterias, virus. Si la persona no es aseada, peor. Y no pregunte cómo huele el bus. Y en lo espiritual, todo lo que esa persona tiene lo pasa. Esa persona tuvo deseos de suicidio, eso se pasa a la otra persona y después dice, no sé por qué estoy triste, por qué me siento así. No es nomás de abrirle las piernas o bajarse el pantalón con cualquiera. Nosotros como hijos de Dios no somos un servicio higiénico público que puede llegar y usarte cualquiera. Es templo del Señor. Pero fuera del Señor era normal prostituirse. Era normal que el calzón se le caiga. Era normal. Pero ya en Cristo uno dice, no, yo no soy cualquiera, ni tampoco estoy para cualquiera, porque esto es del Señor. Pero ¿cómo llegó esa conciencia? Porque alguien nos predicó. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, siga, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Sin Cristo, ¿cuántas veces fuimos celópatas? Celosos, pendencieros, mal hablados, manipuladores, criticones, viciosos, disensiones. Sin Cristo, ¿cómo eran las peleas con tu cónyuge? Yo me pregunto, ¿cuántas marcas de arañazos tendrá tu cónyuge?
Porque no solo una gata, una pantera dejó su marca ahí. A veces gatito. ¿Cómo eran nuestras peleas sin Cristo? Con cuchillo en mano. ¿Cómo eran las peleas sin Cristo? Lárgate de la casa, me voy. ¿Cómo así? No nos acordamos de eso. Tenía un vecino. Claro, en El Salvador. Aquí puro ángel. Sacuda las alas y la aureola. Se peleó con la mujer y él decía, me largo, estoy harto de ti, decía, sin Cristo. Y él agarró el carro y ya salía del garaje. Y ella se le sentó al frente y le decía, mátame, aplástame, atropéllame y te vas con la conciencia de que por fin te deshiciste de mí. Le decía a ella así. Y un escándalo. ¿Cómo peleábamos sin Cristo? ¿A golpe? ¿Insultos? ¿Cómo insultábamos? Yo me pongo a pensar cuántos matrimonios se trompearon, hombre y mujer. Pero se trompearon, se cachetearon. En Cristo, porque alguien nos predicó, porque alguien nos enseñó, aprendimos que el varón es cabeza de hogar y que la mujer es ayuda idónea. Y la que un día fue demonia idónea, se le predicó el evangelio y ahora es ayuda idónea. Nuestra vida sin Cristo estaba desordenada y obvio, donde hay desorden hay luchas. Se necesita predicar el evangelio porque hay gente que vive esto. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Por eso se tiene que predicar el evangelio. De todo este listado que te voy nombrando, tus familiares, ¿cuántos lo viven? Tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo. Apocalipsis 21:8, por favor, según la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, siga, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Si no se predica el evangelio, este será el destino final de esa persona. Muchas veces se les pregunta, ¿y cómo estás? Y es una fachada perfecta. Todo bien, todo de maravilla, aleluya. Pregúntale a alguien, tus compañeros o a alguna persona de tu barrio, ¿cómo está, vecino? Todo bien, vecino, aquí echándole ganas. Y muchas veces esas amistades de esos vecinos reciben la noticia, se suicidó, se mató, se murió. No recuerdan hace poco, cuando el campeonato en este año, el campeonato de fútbol ecuatoriano, que un jugador del Mushugruna se suicidó, un jugador uruguayo, previo a la temporada. Llega del aeropuerto, le entrevistan los medios de comunicación en el aeropuerto y le dicen, ¿cómo está usted para afrontar esta nueva temporada de campeonato? Y él dice, estoy feliz de empezar nuevamente a jugar. Estoy muy contento de que empiece esta nueva temporada y vamos a hacer un gran trabajo con el equipo. Mira, wow. Días después, la noticia de que se suicidó en el hotel. ¿Se mató? ¿En qué lugar? ¿Qué tal si alguien llegaba y le predicaba el evangelio y le decía, mira, hay esperanza? Y sabe que muchas veces somos cobardes, porque el Espíritu Santo te dice, háblale de Cristo a tal persona, o por lo menos invítale a la iglesia. Y uno dice, no, es que esa persona no es para iglesia. ¿Cómo? Gente que en su interior andan en 1000 pedazos, guardando depresiones, ansiedades, llenos de pecado, incertidumbres, problemas que los ahogan.
con resentimientos, rencores, con cuántas luchas la gente vive, y si no se predica el evangelio y se mueren, se van al infierno. ¿Por qué la necesidad de predicar el evangelio? Porque un día tenemos que morirnos. Un día todos nos vamos a morir. Hebreos 9, 27 y 28, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres, diga conmigo, los hombres, ¿se refiere al género masculino? ¿A quién se refiere? A toda la humanidad, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todo. Está establecido para las personas, para los seres humanos, que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Hay una necesidad de evangelizar, de hablar de Cristo, porque todos tendremos que morirnos un día. Y ojo, hermanitos queridos, quiero decirte algo. No todo el que muere descansa en paz. Las tarjetas pueden colocar ahí, ¿no es cierto? Las tarjetas pueden colocar, descanse en paz, disfrute de la gloria del Señor, ya en la presencia de Dios, ya de estar con los ángeles. ¿Y si se fue al infierno? No todo el que muere descansa en paz. Y no todo el que muere va a la presencia de Dios. ¿Cuántos años le quedan de vida a tus hijos? ¿Cuántos años te quedan de vida a ti? ¿Cuántos años de vida le quedan a tus vecinos, familiares, amigos, compañeros? ¿Cuántos años? Nadie sabe. No sabemos si nos vamos a morir hoy en la tarde. No sabemos si nos vamos a morir mañana. No sabemos si nos vamos a morir en 2 minutos, si esto se viene encima y nos morimos. No lo sabemos. Y si el evangelio no se predica, la persona tendrá el pecado como normal, hago lo que me da la gana, vivo como perro sin dueño, vivo haciendo lo que me plazca, y si me muero, me condeno. Entonces predicamos el evangelio también para que las personas no se vayan al infierno. Juan capítulo 3, versículos del 16 en adelante, dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos queridos, el evangelio tiene que predicarse para que la persona pueda acceder a la salvación a través de Jesucristo. Nadie conoce a Jesús y no se les predica. Si alguien un día no nos hablaba de Cristo que fue a la cruz, estábamos condenados, perdidos. Yo me acuerdo, hermanos, en mis grandes parrandas nocturnas, escapatorias nocturnas, digo, de pronto sin Cristo o alejado del Señor, de pronto un día domingo pasaba chuchaqui, o de goma como se dice en El Salvador. Pasaba chuchaqui, todito el día domingo durmiendo, descuidando la familia, con el malestar, y despertándome recién hasta la tarde. Y hoy en Cristo puedo abrir mis ojos y entregar mi primicia al Señor con mis 5 sentidos, cantar, aplaudir, alabar, instruirme, edificarme, dar gracias. Uno viene preparado, bien vestido, bien bañado, bien oloroso para el Señor, porque es un culto día de fiesta. Y uno busca las mejores galas para vestirse en el culto al Señor. No es venir al fútbol, es la mejor gala.
Uno viene oliendo a limpio y bañado, ya no huele a vomitado o a borracho o al humo del cigarrillo de toda la noche. Qué rico venir. Vengo a alabar a mi Señor por gratitud y no estar oliendo a jabón chiquito. El que entendió, entendió. ¿Por qué se necesita que se predique el Evangelio? He dado directrices de la gente que no conoce a Cristo. Pero ahora me direcciono para los que ya conocen a Cristo y se descarriaron. ¿Por qué se tiene que predicar el Evangelio? Porque muchos necesitan reconciliarse con Dios. Esto ya es otro grupo. Un grupo es los que no conocen de Cristo, pero otros es los que ya conociendo del Señor deciden llevar una vida como les da la gana. Veamos qué dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6 versículos del 7 en adelante, según la versión Dios habla hoy, negrito, por favor. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. Siga, 8. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Nadie puede burlarse de Dios. Y se tiene que predicar el Evangelio porque hay mucha gente que ya saboreó de la salvación, que ya saboreó el manjar de la limpieza espiritual. Te pregunto, ¿cuántas veces sin Cristo que decidimos pecar y aún así nos sentíamos sucios? Ahora imagínate, conociendo ya al Señor, después de haber conocido de la salvación de Cristo en la cruz del Calvario, que fue desfigurado, que perdió toda apariencia humana, que derramó hasta la última gota de sangre, y yo con esa conciencia decido volver a pecar. Entonces el Evangelio se tiene que hablar inclusive a los que ya conocen de la palabra. Se tiene que minimizar el pecado y decir, ay hermanito, es que, bueno, usted ya fornica, una fornicación. No. El pecado se le llama por su nombre, pecado. Hermanito. Y si tú no dejas la mala conducta, lo que desagrada al Señor, si te mueres, vas al infierno. Usted tiene que predicar el Evangelio. Gente que necesita reconciliarse con Dios. Dice acá la palabra, póngame por favor, segunda de Pedro 2:22. Estoy hablando de la gente que ya conoció a Jesús y siguen en sus fechorías y desórdenes. Dice la palabra, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La persona que conoce a Cristo y decide irse en contra de Dios, porque el pecado es irse en contra de Dios. Es como que el perro, cuando un perro vomita y vuelve a lamer su propio vómito. Esto es duro, pero es necesario. ¿Conocimos a Cristo? No podemos jugar con su sacrificio. Ya no. Si ven que mientras la palabra se predica, uno cómo se confronta. Y ahí uno se da cuenta que inclusive los que ya conocen de Cristo luchan y batallan. Gente que ya conoció de Cristo y se separaron de la congregación por cargo de conciencia, por su falta de moral, por vergüenza,
Caminan ya como ovejas sin pastor. Lo que un día fueron esas ovejitas alimentadas con pasto fresco y nutritivo, después volvieron a ser cabras donde se alimentan de basura. Y se necesita predicar el evangelio para que estas personas regresen al redil del Señor. Para que vuelvan nuevamente al buen pastor, Jesucristo. Necesitamos ser útiles para Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que dice la palabra, ¿somos qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo. Embajadores. Diga conmigo, embajadores. ¿Qué somos, perdón? Es que no le oigo convencido. ¿Qué somos? Muy bien. ¿Qué implica ser un embajador? Nosotros, amada iglesia, desde los más pequeñitos que ahorita están en su aula de clase, hasta los más grandecitos que están aquí, todos los que estamos acá somos embajadores de Cristo, es decir, somos sus representantes. Pedro un día fue llamado por Cristo a ser su apóstol. Pedro se murió. Si Pedro siguiera vivo, les aseguro que siguiera predicando el evangelio. Pero Pedro ya se murió. Entonces ahora ya no hay un Pedro, ahora hay un José, hay un Omar, hay un Julio, hay una Karina, hay una Emily, una Angelita, un Amparito, una Narcisa. Ya no es el Pedro, y es usted. Somos nosotros. Y si yo soy un embajador, pregunta, ¿usted cree que el presidente de la República de un país va a enviar a cualquiera como embajador a representar a otro país? ¿Qué implica el embajador? Si yo quiero ser útil, necesito estar preparado. Necesito estar preparado. Solo así somos armas de Dios contra el reino de las tinieblas. La preparación es fundamental, hermanos. Es indispensable. En tu profesión en la cual tú tienes, tuviste que prepararte. Tuviste que esforzarte. En un colegio, una escuela, una universidad, tuviste que prepararte. ¿Cómo se te ocurre pensar que el prepararse en la palabra del Señor es pérdida de tiempo? Cuando lo que está en juego es la eternidad de una familia, de una persona, de hijos, de generaciones. Está en juego las almas de esas personas. Yo les digo, hermanos, fue muy difícil desarraigarnos del Salvador cuando venimos acá. Fue muy duro, porque nuestro corazón estaba ligado al Salvador. Y a nuestros hermanitos de la iglesia ya estaba muy ligado. Amamos el Salvador, amamos la iglesia. Pero dentro de esos propósitos para estar hoy aquí, ¿sabe cuál fue? Primerito, la familia. Yo les digo personalmente, por el lado de mi familia y por el lado de la familia de mi esposa, yo ya puedo morirme en paz, porque a todos les he hablado de Cristo ya. ¿Por qué debemos entonces evangelizar? Porque habrá recompensa en el cielo. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20 dice la palabra del Señor. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hay una corona de recompensa en el cielo, que es para todos los ganadores de almas. Es la corona de gozo. El tiempo que tú invertiste en alguien, que evangelizaste, que le llevaste a la iglesia, que le apoyaste, que invertiste un helado, un desayuno, un almuerzo, que golpeaste la puerta, a veces de aguantar los desaires. El tiempo que tú invertiste
un día será recompensado por el mismo Señor. Y esa corona no es para que tú te gloríes, sino para que tengas que poner a los pies del Señor. Habrá recompensa. ¿Sabe cuál va a ser la mayor recompensa? Que las personas a las cuales tú les hablaste un día estarán ahí en el cielo. ¿Y por qué no? Tus hijos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros, la nuera, yerno, suegro, suegra, todos en el cielo. ¿No te parece fantástico? ¿No te parece maravilloso entrar a la vida eterna, al cielo, y ver a los tuyos, ver a tus papás, ver a tus hijos, ver a tus nietos? La salvación es personal y la condenación también es personal. Tú decides. Y este mensaje de salvación y restauración para usted ya fue predicado. Ya depende de aquí en adelante de usted. Y predique a otros el Evangelio. De esto se trata la importancia de predicar el Evangelio. Qué lindo que alguien te diga: gracias por presentarme a Jesús. Gracias porque desde que me hablaste de Cristo mi matrimonio se restauró. Gracias porque desde que me hablaste de Jesús ya no soy el acomplejado, el miedoso, miedosa de antes. Ahora sé que no estoy solo, sola. Ahora ya tengo un Dios que me ama. Ya no soy el botado, no soy el que tenía etiquetas de miedoso, cobarde. Ahora soy un embajador, instrumento útil en las manos de Dios. Hay que evangelizar. Prepárate y háblales de Cristo, invítales a la iglesia. Y gran oportunidad el mes de aniversario. Oramos. Póngase de pie.